Muy buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Mirtala Salinas. Una nueva estrategia para tratar de ponerle un alto a los crímenes violentos, tiroteos y masacres en nuestro país fue presentada hoy por la administración Biden. Armando Guzmán está en Washington y nos tiene todos los detalles. Esta es una calle común en la ciudad de Detroit, en la que están pasando cosas que no eran tan comunes en las calles de Estados Unidos. Es un arma semiautomática. Dentro del auto impactado por las balas, un niño de 11 años, su padre y otro adulto. Todos fueron heridos y están graves en un hospital. Por eso lo que el presidente está anunciando hoy es una nueva estrategia para frenar la ola de delitos violentos en muchas ciudades de Estados Unidos. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dice que el enfoque de la administración es la creciente violencia de las armas en el verano. There are major cities across the country where gun violence is absolutely the driver, where it is absolutely increasing. And that will be a central part of what he'll talk about when he delivers his remarks. Las directivas de Biden ocurren mientras se reúne con Merrick Garland, el procurador de justicia, y también con comandantes locales de policía y líderes comunitarios, todos buscando solucionar cómo reducir la violencia en las calles. El presidente quiere reducir los delitos con armas de fuego mediante acciones ejecutivas, similares a las 6 que firmó sobre control de armas de fuego en abril. Gun violence in this country is an epidemic. Let me say it again. Gun violence in this country is an epidemic, and it's an international embarrassment. Pero el poder presidencial es limitado para imponer una reforma total de control de armas de fuego. Por eso lo que está haciendo es demandar que el Congreso sea el que imponga los límites. Algo que en realidad no es nuevo y que no ha dado ningún resultado desde que tomó posesión. I don't need to wait another minute, let alone an hour, to take common sense steps that will save the lives in the future and to urge my colleagues in the House and Senate to act. Pero el presidente no está diciendo todo en realidad, porque lo que más te preocupa es que los republicanos están utilizando toda esta violencia por todo el país para decir que él no puede controlar a Estados Unidos y que lo que Estados Unidos necesita en realidad es un Congreso y un presidente que entiendan de ley y orden. Exactamente lo mismo que decía Donald Trump, y eso lo quieren utilizar en contra de Biden en las elecciones del año próximo. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV. Gracias, Armando. En otros temas, la vicepresidenta de Estados Unidos visitará por primera vez la frontera sur este viernes. Kamala Harris, a quien el presidente Biden le asignó los temas migratorios, hará el viaje tras recibir duras críticas por parte de los republicanos por no haberlo hecho aún. El expresidente Donald Trump, quien visitará la frontera el 30 de junio con el gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que si no lo hubiese anunciado, Harris nunca hubiese ido. Esta noche, Cierre de Edición tendrá un amplio reportaje y un análisis de esta primera visita de la vicepresidenta a la frontera con México. ¿Qué significa y por qué ahora? Bueno, y hay excelentes noticias para los inmigrantes indocumentados y sus familias que viven aquí en Estados Unidos. El gobierno del presidente Joe Biden va a considerar miles de solicitudes de asilo del programa Quédate en México que habían sido rechazadas por la anterior administración. Wendy Castillo está con nosotros en el estudio y nos explica cómo van a funcionar. Cuéntanos, Wendy. Mirtala, hoy 23 de junio definitivamente significa una esperanza para muchos porque a partir de ahora se va a comenzar a ver el proceso de cuáles son esas personas y cómo podrían beneficiarse. Se estima que hasta 30,000 casos fueron negados o rechazados bajo la política permanecer en México que puso en marcha el expresidente Trump. Miles de solicitantes de asilo que fueron forzados a esperar en México durante la administración Trump podrán pelear sus casos dentro de Estados Unidos. No quiere decir que todas las personas que caen bajo este programa se les va a aprobar el caso. Al contrario, no van a ser aprobados todos, pero al menos van a respetar los derechos de poder aplicar de una manera ordenada y justa. ¿Qué pasa con los que pensaron que su caso no iba a progresar y se regresaron a su país de origen? Tienen una segunda oportunidad. Recuerden que Estados Unidos está diciendo, regístrese en este sitio web y les vamos a dar una segunda oportunidad de presentar su caso con un juez que va a ser neutral. De momento se desconoce el número de personas exactas que podrán beneficiarse de esta nueva medida, pero como mínimo se estima que son unas 10,000. No obstante, este cálculo puede quedarse corto. Hay que aplaudir la decisión del presidente Joseph Biden de reconsiderar todos esos casos que va a ser muy difícil recuperar, pero no imposible, porque esta gente realmente necesita que se le proteja.
El gobierno le pide a las personas que podrían ser elegibles que no vayan a la frontera, sino que permanezcan en el lugar donde se encuentran ahora mismo y que el proceso lo hagan a través de la página de internet de ACNUR, la organización no lucrativa que está ayudando a procesar estos casos. Sigo peleando mi caso. Sin embargo, muchos como Mario, quien lleva 17 años en el país trabajando y pagando impuestos con su número ITIN porque ni siquiera tiene un permiso de trabajo, critican la medida. ¿Por qué no lo mejora los que están aquí? No estamos contra de eso, pero es importante que vea él lo que está pasando. También mucha gente tiene necesidad de aquí tener papeles, un permiso de trabajo. Hay que recordar que el presidente Joe Biden suspendió el programa Quédate en México el mismo día que asumió la presidencia, el 20 de enero de este año. Pero hay que esperar una resolución de todos esos casos, pues esto puede llevarse más de un año, ya que se estima que unos 1.3 millones de solicitudes están aún pendientes. Mirtala, hay que tener muchísima paciencia. Definitivamente. Gracias, Wendy. Buenas tardes. Ahora escuche esto. Si usted ya está vacunado contra el COVID-19, pero estornuda mucho, puede ser que sea una prueba de la enfermedad. Los autores de un estudio de la compañía Zoe y el King's College London descubrieron que estornudar más de lo normal es una señal de contagio más común en quienes ya están inoculados, aunque no hay que ignorar otros síntomas importantes como el dolor de cabeza y la pérdida del sabor y olfato. Y fue uno de los estados más golpeados y a la vez más estrictos en cuanto a las medidas para hacerle frente a la pandemia. Esto podría seguir afectando a Nueva York, cuya economía está en el último renglón de recuperación a nivel nacional. Esto según índices económicos. Ángela González nos tiene el informe desde la Gran Manzana. Adelante, Ángela. Fue el más precavido y ahora parece ser el más castigado, pues aunque varios estados en la nación avanzan con su reapertura económica y crecen en más de un 93% o incluso en números mejores desde antes de la pandemia, Nueva York se queda atrás y lucha por avanzar. Fue la tercera economía más fuerte del país luego de Texas y California, con un Producto Interno Bruto de 1.800.000 millones de dólares, el mismo de toda la nación italiana. Pero con la pandemia y las estrictas medidas de encierro que tuvo que enfrentar al ser el epicentro del virus, las cifras en Nueva York declinaron en un 5.9%, la caída más severa en todos los estados, sumado a un aumento del 7.8% en el desempleo, de los más altos del país. Eso sí también, eso sí se ha visto también. Mucha gente que no está trabajando todavía y no sé qué va a pasar. No es como antes, que no digamos que nos iba muy bien, pero más o menos, ¿no? Pero pues ahorita sí, pues tenemos que buscar 2 trabajos para por lo menos que salgamos la renta, la comida. Mientras varios estados han florecido en un 93% o más, de acuerdo al reporte Back to Normal, uno de los factores de la destrucción de la economía se ha visto por la dependencia en las industrias del servicio. Adicionalmente, el turismo y los viajes se quedaron congelados y los entusiastas de los restaurantes dejaron de ir, pues el volumen de comensales sigue por debajo del 40%, mientras en el resto del país solo bajó un 13%. El segundo trimestre del 2022 vamos a ver una mejoría, pero no va a ser la economía comparada con la que teníamos en el 2020. Pese a todo, las autoridades siguen siendo cautelosas y vigilantes en cuanto al levantamiento de restricciones, pues sigue siendo la salud pública la primera prioridad. Desde Nueva York, Ángela González, Noticiero Estrella TV. Gracias, Ángela. Nos vamos a la Florida y las autoridades intensifican la investigación para esclarecer el trágico caso de 2 pequeñas que fueron encontradas sin vida en las aguas de un canal. Desde Fort Lauderdale, Rafael Garrido nos dice qué es lo que se sabe hasta el momento. Uno de los cadáveres ya fue identificado por los detectives de la policía de Lauderhill. El nombre no ha sido revelado. El otro sigue en investigación, incluso para determinar si guardan relación. Aún no se sabe el tiempo exacto en el que estuvieron los cuerpos en el agua, pero por las evidencias colectadas se supo que llevaban varios días. El primer cadáver fue localizado en un canal cerca de la calle 21 del noroeste en Lauderhill, cerca de las 12 del mediodía. El segundo cuerpo fue visto flotando en el mismo canal unas calles más adelante, aproximadamente a las 9 de la noche de este martes. Me acerqué y vi que era un cuerpo. Estaba vestida con un pijama. Parecía tener como 11 o 12 años. Era una niña blanca. Nunca la había visto por esta zona.
El vocero de la policía de Lauderhill, teniente Mike Santiago, informó que la primera niña localizada estaba vestida con un jean corto y una camisa gris que decía Dance con los colores del arco iris. Aún no informan si las dos niñas están relacionadas. Esto ha pasado de ser un caso de personas desaparecidas a una investigación de homicidios. Los detectives están trabajando activamente en este caso. No hay señales de trauma físico. Fueron transferidas a la oficina del médico forense y estamos esperando sus resultados para determinar qué sucedió. Oficiales de la policía tocaron las puertas de las casas buscando testigos y videos que pudieran ayudarlos en la investigación. Vecinos colocaron globos y un oso de peluche al borde del canal donde fue encontrada una de las niñas. La policía de Lauderhill ha investigado entre las personas desaparecidas con el mismo rango de edad y no ha localizado ninguna coincidencia. Si usted tiene alguna información que pueda ayudar al esclarecimiento de este caso, llame a la línea de alto al crimen del condado Broward. Permanecerá en el anonimato y puede optar por una recompensa de hasta $5,000. Rafael Garrido, Estrella TV. Bueno, y hay una actualización en relación a esta noticia que tiene conmovida a la comunidad de Lauderhill en la Florida. Son dos niñas, como usted escuchó en el reportaje de Rafael Garrido. Una tiene 9 años, la otra tiene 7 años y las autoridades acaban de confirmar que son hermanas. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. Decomisan una gran cantidad de un medicamento no autorizado para tratar el COVID-19 que iba rumbo a México. Más de 100 cargas de Remdesivir fueron interceptadas en los últimos meses por agentes de aduanas y protección fronteriza en aeropuertos de Estados Unidos. Según las autoridades, el contrabando es motivado porque muchos mexicanos pagan grandes sumas para adquirir este medicamento. La costa caribeña de México está sufriendo con una masiva plaga de algas que no solo está afectando la salud de miles de personas en esa región, sino también amenaza la industria turística y por ende la economía del país azteca. Víctor Blázquez está en la Ciudad de México y nos tiene los detalles. En México, una enorme mancha marrón invade el paraíso. El color turquesa del mar desapareció. Pareciera que se esconde cada vez más entre el tono café. El olor en el lugar es desagradable. El sargazo está invadiendo las playas del Caribe mexicano, que ya provocó un llamado de socorro. El sargazo lo está produciendo el mar en cantidades masivas que nunca antes se habían producido. Entonces, por más que limpian, pues nuevamente las playas vuelven a llenarse de sargazo. Hasta aquí llegan toneladas y toneladas del alga, un fenómeno natural que está provocando afectaciones a la salud, al ambiente, al turismo y sobre todo a la economía. Por eso el grito de auxilio de los habitantes y de las organizaciones empresariales es inevitable a los 3 niveles de gobierno. Se están rehabilitando porque durante el temporal no es posible mantener las barreras antisargazo ni que naveguen las lanchas antisargazo. Entonces solamente es recuperación sobre la playa que se duplica, se multiplica. Tan solo en 2020 se recolectaron poco más de 17,000 toneladas de sargazo en las playas de Quintana Roo. Una marea color marrón que está ahogando el paraíso y que ahuyenta a todos. Algo está pasando con la naturaleza, ¿no? Que nos está aventando todo lo que no quiere el mar para acá. Sería bueno que los que tienen restaurantes y hoteles pues se preocuparan de limpiarlo. Y donde es playa pública, pues el municipio, ¿no? Desde 2015 el sargazo se ha convertido en un reto para las autoridades y la iniciativa privada, que juntos de la mano pondrán sus esfuerzos para que las playas mexicanas sigan enamorando a miles en el mundo. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticiero Estrella TV. La sangre corrió en una prisión de México luego de una brutal pelea que se desató entre los presos. 6 reos murieron y otros 9 sufrieron heridas cuando 2 grupos rivales se enfrentaron en una cárcel de Villahermosa, la capital de Tabasco. La policía informó que los presos estaban armados con cuchillos que fabricaron con cucharas y otros objetos de metal. Vamos a hacer una pausa, tenemos mucho más al volver. Los policías que busquen a una persona que cometió un delito menor ya no podrán entrar en una casa sin una orden judicial. Así lo determinó hoy la Corte Suprema. Esto deja sin autoridad ilimitada a los oficiales en acciones de ese tipo. El fallo se derivó de un caso en el que un agente de California siguió a un conductor e irrumpió en su casa por haber tocado el claxon cuando escuchaba música. Como un triunfo tomaron millones de alumnos en Estados Unidos un fallo del Supremo Tribunal de Justicia con el que su
derecho a la libertad de expresión ha quedado protegido. Araceli Solís nos amplía la información. Los estudiantes de las escuelas públicas de Estados Unidos no podrán ser castigados por lo que expresen fuera de los horarios de clases ni de los salones, a menos que sea considerado una amenaza o acoso escolar, dictaminó hoy la Corte Suprema. El fallo por el que los jueces votaron 8-1 amplía las protecciones de la primera enmienda en tiempos en los que los alumnos están en constante contacto a través de las redes sociales y por mensajes de texto. Los estudiantes consideraron como una victoria la determinación del máximo tribunal, mientras que los activistas de las libertades civiles se sintieron derrotados porque esperaban que los magistrados defendieran de forma más decidida la primera enmienda fuera de las aulas. La intervención de la Corte Suprema fue necesaria por el caso de una adolescente de una secundaria de Pensilvania que fue sancionada por publicar un mensaje en redes sociales desde un negocio, lo que hizo horas después de haber salido de clases. Brandy Levy expresó su coraje con insultos soeces contra su escuela en un mensaje en Snapchat por no haber sido elegida para el equipo de porristas. Eso le costó la suspensión de otro equipo en el que estaba, por lo que sus padres demandaron a la secundaria. El fallo de hoy de la Corte Suprema actualiza su jurisdicción sobre este tema que data de la era previa al Internet, que fue emitido en 1969 y que señala que los estudiantes y maestros no pierden sus derechos constitucionales a la libertad de expresión en la puerta de la escuela. Araceli Solís, Estrella TV. Y hoy fue anulada una medida histórica de California sobre los trabajadores agrícolas. La Corte Suprema dictaminó que los dueños de instalaciones agrarias o de procesadoras de carne no están obligados a dejar entrar a los organizadores sindicales en sus propiedades. Esa norma había sido impulsada en 1975 por el activista César Chávez. Siguen creciendo el escándalo y la indignación por un acto considerado racista que sucedió tras un juego de básquetbol entre los estudiantes de dos preparatorias donde un equipo le lanzó tortillas a sus adversarios latinos. Víctor Cordero nos habla de lo que está ocurriendo en la investigación sobre este caso. Los responsables del ataque racista ocurrido en una escuela preparatoria ubicada en el área de San Diego, California, donde estudiantes lanzaron tortillas desde las gradas a los jugadores de un equipo de básquetbol, ya están sufriendo las consecuencias de tan ofensivo acto, y es que el entrenador en jefe de la sede donde sucedió el hecho ya fue despedido. Sin embargo, activistas de derechos civiles exigen más sanciones. Eso no es aceptable y no lo vamos a tolerar. El racismo y el odio no están bienvenidos aquí en Coronado o en cualquier parte. La Junta del Distrito Escolar de Coronado decidió dar de baja al jefe de entrenadores del plantel local, J.D. Lapry, y también analizó tomar medidas disciplinarias contra los estudiantes involucrados. Y aunque hasta el momento no lo ha hecho, algunos de sus miembros dejaron muy claro que entienden lo que sucedió. We don't need anybody to explain anything else to us. We know what we saw and it hurt. I hope we can use this moment to have a frank discussion about racism. Testigos dijeron que Lapry le gritó insultos al entrenador de la escuela Orange Glen y de acuerdo al periódico Union Tribune de San Diego, Wayne McKinney, otro técnico del equipo de Coronado, denunció que los entrenadores y estudiantes de su preparatoria han estado recibiendo mensajes de odio y amenazas de muerte a raíz del incidente. La preparatoria Coronado tiene una mayoría de estudiantes blancos y la Orange Glen está conformada por latinos predominantemente. Algunos de los jugadores del equipo agredido dijeron haberse sentido muy humillados y que sintieron que les faltaron al respeto cuando les aventaron las tortillas, especialmente después de que habían perdido el partido. Ambos distritos escolares, junto con la Policía de Coronado y la Federación Interescolar de California, continúan realizando investigaciones sobre este caso. Víctor Cordero, Noticiero Estrella TV. Vamos a hacer una pausa, tenemos más. Le voy a hablar de un éxodo de vacas. Al volver le explico. Cientos de residentes en California se asombraron con un raro suceso que ocurrió en su vecindario. 40 vacas se escaparon y recorrieron anoche las calles de Pico Rivera en Los Ángeles. Un alguacil del sheriff tuvo que matar a una de ellas de un disparo porque embistió y lesionó a 4 miembros de una familia que terminaron en el hospital.
El Papa Francisco recibió hoy en el Vaticano una inesperada pero agradable visita. Fue ni más ni menos que el hombre araña, véalo, quien le regaló una máscara al pontífice. El hombre detrás del disfraz era el italiano Mattia Villardita, de 27 años, a quien, gracias a cómo fue vestido a la audiencia papal, pues se le asignó un asiento en la sección de personas muy importantes. Y Lego por fin encontró una alternativa para fabricar sus famosos ladrillos de plástico que están hechos con base de aceite. La compañía danesa espera comenzar a vender los juguetes dentro de 18 a 24 meses, pero ahora, creados con botellas de plástico reciclado, Lego quiere que sus productos tengan un impacto positivo en el planeta, no solo por sus juegos, sino también por los materiales que usa. Y si usted tiene hijos, me imagino que conoce los Legos, que ha pisado Legos y que se ha hasta espinado con los Legos. Con esto me despido, muchísimas gracias. Recuerde que hay más noticias hoy en Cierre Edición que tienen un análisis completo de la visita, la primera visita a la frontera con México de la vicepresidenta Kamala Harris. Que pase una linda tarde.